Les voy a contar la experiencia que tuve en mi primer trabajo. Siempre fui una niña que quería tener mis propias cosas, mi mamá siempre me enseñó sobre eso, aunque ella siempre estaba ahí, ella mantenía la casa, ella hacía las cosas. Y como ya iba a cumplir 18 años, yo tenía 17, ¿verdad? Pensé, cuando cumpla 18 ya voy a ser mayor de edad, ya voy a ser responsable legalmente, así que necesito urgentemente encontrar un trabajo. Y tenía una amiga mía que trabajaba en un lugar y le dije, amiga, recomiéndame en tu trabajo a ver si me contratan. Ella habló con ellos y me dijo, ah, ya estás contratada. Y yo dije, ah, qué padre, me dijeron a qué hora tenía que ir y fui. Me pareció un poco extraño porque cuando llegué ahí ya era para trabajar, o sea, no tuvimos una entrevista y creo que ese es uno de los mayores miedos que tenemos, ¿verdad? La entrevista de trabajo, si vamos a ser aceptadas o no, pero yo no tuve eso. Ya me habían contratado de inmediato. Bueno, al principio íbamos a un estudio y ahí había un tipo que tenía su manera de ser y él grababa y se quedaba hablando sobre educación financiera. Y entonces él hablaba sobre varias cosas que sinceramente yo no entendía mucho. Yo estaba ahí 100% por el dinero, porque como ya dije, quería ir ahorrando dinero, pronto iba a cumplir 18 años, quería tener experiencia laboral y ese chico pagaba semanalmente. Entonces, perfecto, podía ir ayudando a mi mamá semanalmente, aún mejor. Al principio, mi trabajo era editar testimonios de las personas que compraban su curso y así, y entonces yo tenía que editar esos testimonios. Recuerdo que si yo tenía una coma fuera de lugar, un error ortográfico, cualquier cosa, él siempre me decía como pon atención. Lo decía de una manera un poco brusca, como si yo no hiciera bien las cosas y así. Yo pensaba que todo eso era medio raro, pero como necesitaba el dinero, recibía la información que él me decía para mejorar, mejoraba, entregaba y listo. Hubo veces en las que él daba charlas a los empleados, que éramos 6 personas, y él decía cosas como, es muy difícil encontrar personas que sean tan evolucionadas como yo. La gente es muy difícil, ¿sabes? Entonces él se ponía como un líder nato, increíble, maravilloso, perfecto. Y yo, una chica de 17 años, escuchaba todo eso y pensaba, no, voy a aprender de él todo lo que pueda aprender. Con el tiempo, él me preguntó qué me gustaba hacer. Y le dije que siempre me ha gustado mucho ver partidas, jugar y ver a streamers. Siempre me ha gustado jugar y mirar. Y yo a él me dijo, ah, entonces haz lo siguiente, ¿por qué no empiezas a encargarte de programar mis transmisiones en vivo? Entonces le dije, está bien, empecé a programar sus transmisiones en vivo. Lo que empezó a hacer así, él empezaba con unas ideas de programar transmisiones en vivo como cada minuto, ¿sabes? No sé si es para que las personas reciban la notificación, no entiendo qué es, pero yo tenía que estar como programando la transmisión en vivo, ¿sabes? Yo tenía un celular, él me dio el celular de la empresa y así iba hasta que un día simplemente era un viernes, día de pago, ¿verdad? Ese día yo me había despertado, entonces tomé un buen desayuno y pensé para mí misma, bueno, como hoy es viernes, él va a pagar y entonces yo almuerzo, ¿verdad? Entonces no llevé almuerzo ese día contando con ese dinero, sobre todo porque mi mamá no había hecho cena la noche anterior. Ella llegó muy cansada del trabajo y no hubo cena, así que no tenía almuerzo para llevar al día siguiente, pero iba a recibir dinero, así que compraría mi comida. Llegamos al trabajo, fui a cobrarle y él simplemente se hizo el desentendido. Y entonces todos se quedaron mirándose así y él siguió como si no hubiera escuchado. Entonces fui a insistir y lo dije de nuevo, pero él siguió como si no me hubiera escuchado. Me sentí un poco incómoda y al final no dije nada. Chicas, recuerden, yo era una chica de 17 años, era mi primera experiencia, ¿verdad? Y después de ese día, recuerdo que él empezó a darnos unas excusas por esos retrasos en los pagos. Él empezó a decir que no estábamos vendiendo el curso, que la culpa era nuestra, que no íbamos a recibir porque no hicimos un buen trabajo, ¿saben? Y cuando él hacía un pago, lo hacía como en partes, todo fragmentado. Fue cuestión de tiempo para que algunas personas empezaran a irse, pero yo y algunas otras personas nos quedamos porque era un trabajo. Yo estaba ahí trabajando y a veces él pagaba, se tardaba, pagaba mal, a veces pagaba menos, pero a veces sí me pagaba, estaba cubriendo mi necesidad principal, que era el dinero. Entonces hubo un día en que él nos dijo,
miren, tengo una estrategia, vamos a hacer un evento. Y entonces nos pidió que trabajáramos el fin de semana. Dijimos, bueno, está bien, ¿no? Tuvimos que ir al lugar donde sería el evento el sábado para poder limpiar, organizar y dejar todo más o menos listo porque al día siguiente sería el evento. Y entonces yo quedé muy cansada porque tuvimos que hacer mucho trabajo ese sábado. Fueron varias cosas que, o sea, estaban totalmente fuera de mi función, pero está bien, no hay ningún problema. Ay, en ese periodo también, wow, en ese periodo también, como algunas personas se habían ido, empecé a encargarme de su Instagram, ¿verdad? Y pues él era famosillo en Instagram, hacía varias transmisiones en vivo, publicaba muchas cosas del curso de cómo te vas a volver rico, ¿verdad? Él tenía un curso que se llamaba exactamente así como volverse rico, consejos de riqueza. Él vendía cursos para gente rica. Yo nunca tomé su curso, pero sé que eso era lo que él hacía, todo era sobre el dinero. Y cuando me hice cargo de su Instagram recibía muchos mensajes. Empecé a recibir mensajes de gente así, pidiendo reembolso, las personas mandaban fotos, las personas mandaban videos. Había un tipo que estaba viviendo dentro de una tienda de campaña y tomó todo el dinero que le quedaba para comprar el curso, un curso. Y él decía que el curso no tenía nada, que el curso no enseñaba nada, que el curso era un fraude, que el curso era una mentira, pedía el reembolso. Había gente mayor, gente más grande que estaba creyendo que iba a volverse rica, diciendo, dijiste que ibas a enseñar la fórmula para hacerse rico, no dijiste la fórmula para hacerse rico. Y eran muchas personas y era todos los días. Y entonces cuando yo le preguntaba a él, ¿qué les respondo a esas personas? Él siempre decía, déjalo así, esas personas están perdidas, son fracasadas en la vida, esas personas no quieren cambiar, ¿sabes? Entonces yo lo dejaba pasar porque la verdad eso me molestaba, ¿sabes? Pero yo me enfocaba en lo que me estaban pagando ahí para hacer. Incluso ese día llegué a casa y fui a buscar información sobre él en Google y cuando busqué su nombre vi que tenía varias acusaciones de estafa, que él había estafado a gente y que había que tener cuidado, que su curso era un fraude. Pero, en fin, aún así me quedé un poco confundida si era cierto o no, hasta porque él tenía una vida, ¿no? Razonable y además tenía una esposa también, ¿no? Los dos eran iguales, así, con esa cosa de superioridad gigantesca. En fin, regresando al fin de semana del curso, trabajamos todo el sábado y el domingo tendríamos que llegar allá en la mañana, ¿verdad? Llegué allá a las 5 de la mañana, él dijo que teníamos que estar ahí 5 de la mañana, o sea, ¿para qué tan temprano? Entonces tuvimos que despertar a todos a las 4:30 para desayunar, para todo. No, vengan para acá. Llegamos allá, todos nos quedamos en nuestra posición y pues fue un fiasco. Gente, solo fueron 5 personas al evento. Fueron 5 personas al evento, ¿sabes? Y fue muy cansado y entonces él hablaba con las personas y yo me quedaba en la transmisión en vivo, ¿verdad? Porque yo seguía en la transmisión, porque mi trabajo era programar la transmisión y leer los comentarios de las personas, estar leyendo los comentarios para que él pudiera responder preguntas, esas cosas. Y fuera de la transmisión, yo estaba en Instagram haciendo la programación de la transmisión e interactuando en sus redes sociales, en su Instagram. Y así era muy cansado, era muy agotador. Terminamos el domingo muy tarde, recogimos todo, organizamos todo. Fue así, un gran trabajón, ¿sabes? Y cuando llegó el otro día que fuimos a preguntarle sobre el pago, sobre el fin de semana, él simplemente se volteó y dijo que no iba a pagarle a ninguno de nosotros por el trabajo del fin de semana, que lo habíamos hecho para ayudarlo, que no había vendido la cantidad de cursos que tenía que vender para pagar y que no tenía dinero. Eso me molestó profundamente, de verdad, me molestó profundamente. Y entonces prácticamente todos renunciaron, todos se fueron de la empresa, pero como dije, de vez en cuando él todavía pagaba, ¿no? Pagaba tarde, pagaba mal, pero a veces pagaba, así que para mí todavía era un trabajo. Quedamos yo, mi amiga que me metió en el trabajo y otra mujer más. Recuerdo que hubo una vez que empezamos a presionarlo mucho, como que estábamos encima de él. Hubo una vez que estaban teniendo una reunión, yo no estaba participando en la reunión porque no era mi trabajo dentro de la empresa, mi trabajo dentro de la empresa era en el celular. Eso me fue irritando profundamente porque tenía que programar las transmisiones en vivo minuto a minuto y a veces tenía que pasarme todo el día en el teléfono, tenía que estar 24 horas en línea. Si él me mandaba un mensaje y yo tardaba un minuto en responder, era motivo para que me humillara, para que me destrozara la salud mental, era una presión grandísima.
Él me exigía como si yo estuviera obligada a hacer todo lo que él mandaba, en el momento que él lo mandaba, en el tiempo que él lo mandaba, solo porque él lo decía. Eso me irritaba. Mi amiga fue a reunirse con él, ¿verdad? Y entonces él se le olvidó apagar el micrófono. Y había una persona a su lado en el momento de la reunión y él estaba diciendo que le iba a pasar mi trabajo a ella porque yo no servía y no hacía las cosas bien. Y esa amiga mía vino a contármelo, ¿sabes? Y entonces me sentí muy molesta. Cuando fui a hablar con él, incluso sobre nuestro pago que yo tenía que recibir, él simplemente nos dijo que no había dinero y su esposa, él dijo que su esposa se quedó con todo su dinero porque ella también tenía que recibir, ¿sabes? O sea, está bien, entonces su esposa tiene que recibir, aunque ni siquiera estaba haciendo la mitad del trabajo que nosotras estábamos haciendo, y eso fue irritante. Y en ese mismo tiempo yo estaba viendo sus historias y el tipo estaba derrochando dinero allá en Río de Janeiro, ¿sabes? Derrochando dinero allá en Río de Janeiro. Para alguien que no tiene dinero, ¿verdad? Vaya, pero por increíble que parezca, no podía salir del trabajo. Pero entonces él decidió que realmente iba a contratar a otra empleada para que se quedara con mi parte, ¿verdad? Y entonces empezamos a ir a su casa para entrenar a esta nueva empleada, pero yo tenía que estar en el celular las 24 horas, tanto en Instagram como programando transmisiones en vivo, como respondiéndole a él. Era una presión muy grande y mi papá se enfermó. Mi papá estuvo internado en la UCI y eso afectó mucho a nuestra familia. Mi papá es el pilar de nuestra familia. Entonces eso me afectó mucho emocionalmente, ¿sabes? Y al final no aguanté tener que ir a entrenar a la empleada, estar al teléfono y soportar la carga emocional dentro de mi casa. Y hubo un día en que simplemente no quería tocar el celular. De verdad, empecé a sentir rechazo por el celular. Empecé a sentir náuseas solo de tener que agarrar el teléfono. Empecé a enojarme con el celular, a enojarme con las redes sociales. Para que se den una idea, ese periodo fue tan delicado en mi vida que ni siquiera quería ver videos en internet, TikTok, esas cosas. No tenía paciencia para estar en el celular. Solo quería, ¡pum!, ¿saben? Quería como explotar el celular. Eso fue muy irritante para mí, fue muy traumático, ¿saben? Entonces hubo un día que no fui al trabajo y entonces por no haber ido al trabajo 2 días después él me despidió. Y entonces, claro, él me despidió, no hay ningún problema, ya necesitaba que él me despidiera, fui allá para poder cobrar mi dinero. Y un detalle, en ese periodo yo hacía un montón de cosas en su Instagram, ¿sabes? Incluso hubo varios videitos que yo iba modificando, que yo iba editando, que yo iba trabajando para poder ayudar, porque oye, esas transmisiones en vivo de él eran ridículas. Nadie las veía, nadie quería saber, nadie tenía paciencia, ¿se entiendes? No sé por qué él se quedaba como una idiota programando un montón de transmisiones en vivo, siendo que nadie estaba en línea, nadie las veía, nadie quería saber de eso. Un estafador, un tipo que vende algo que es mentira, su nombre anda por ahí con un montón de demandas encima, estafando a la gente, ¿sabes? O sea, y todavía logré que su Instagram, al menos algunos videos, tuvieran algo de interacción porque yo ahí comentaba, intentaba husmear, moverle, para ver si lograba que ese Instagram tuviera un poco de movimiento más barato que el agua, ¿sabes? Entonces, la verdad, fue muy delicado. Y cuando fui a renunciar, él se volteó y me dijo que no me iba a pagar porque realmente fui inútil. Amiga, eso para mí fue lo peor, ¿sabes? De verdad fue lo peor. Él dejó de pagar el salario, lo atrasó, hizo todo mal, me menospreció, me ofendió, hizo muchas cosas muy malas, dijo que yo no hacía nada, ¿sabes? Él era ese tipo de persona que no te enseña lo que tienes que hacer, tienes que nacer lista. Si no sabes, él se cree perfecto y nadie nunca va a llegar a su nivel. Él menosprecia a quien está a su lado, es molesto, es insoportable, ni siquiera sé si él mismo se soporta, si él mismo se aguanta de lo fastidioso que es. Y estoy segura de que esa empleada a la que entrené ni siquiera debe estar trabajando con él ya, porque creo que la persona que más trabajó con él fui yo. Porque las personas, mira que ni siquiera trabajé tanto tiempo ahí, porque las personas ahí cambian todo el tiempo, porque él realmente es un estafador, él y su esposa. Y así, de verdad, yo le agarré un rechazo muy grande con mi primera experiencia de trabajo, le tomé un rechazo así. No me gusta Instagram, no quiero trabajar con redes sociales nunca más. En mi vida debería haber sido una primera experiencia, un lugar donde yo pudiera crecer, poner eso en mi currículum, hacerme avanzar. Lo que hizo fue traumatizarme, fue ponerme en un lugar de, ¿sabes?, de rechazo realmente, de no quiero, de trauma. Me sentí muy mal con toda esta situación.
Y así, una cosa que no hice fue denunciarlo, ¿sabes? No lo denuncié porque, no sé, tenía miedo de la situación, de lo que podría pasar, no quería más involucramiento con él porque realmente es muy agotador y muy desgastante. Tengo trauma de él hasta hoy, no soporto escuchar su tono de voz y espero en mi vida nunca más ni trabajar con redes sociales ni aceptar ningún tipo de trabajo de ese nivel. Hola mis gatos, ¿cómo están? Chica, cuando ella me fue contando esa historia, me di cuenta de lo común que es esto, ¿ok? Eso le pasa a mucha gente porque las personas ganan dinero, luego se dan una vida de lujo y la graban y ganan dinero. Entonces, están ahí publicando, a veces pagan 800 reales para dar una vuelta en helicóptero, hacen un video y dicen, mira cómo me hice rica. Lo pone en la red social y luego tú compras el curso. Empieza a caer un montón de dinero en su cuenta y lo único que está haciendo es menospreciar a los demás. Está hablando de qué es el dinero, cómo funciona el dinero y no te está enseñando a trabajar. Mira, existe una herramienta, vas a hacer así, así, así y entonces vas a recibir el dinero de esta forma y de esta forma o vas a vender este producto o vas a, ¿sabes? No. Es solo un montón de coaches que quieren cambiar tu forma de pensar, diciendo cómo debe funcionar tu mente para que seas rico, ganando dinero con eso, dejando a las personas cada vez más pobres mientras se meten el dinero en el bolsillo. Pero su experiencia no fue haber comprado un curso, ¿verdad? Su experiencia fue haber trabajado para un estafador y claro que ella también fue víctima. Estoy segura de que ella, ¿verdad?, pasó por eso porque él seguramente traiciona a todos los que están a su alrededor. Esa es la verdad. Pero desde mi punto de vista sí deberías denunciarlo, ¿ok? Yo creo que como hay varias otras personas que ya lo están demandando y todo eso, tu proceso es diferente, es un proceso laboral, ¿verdad? No tenías contrato firmado, prestaste servicios ahí, tu salud mental se vio afectada, entonces son varias cosas que puedes trabajar si vas con un psicólogo y quién sabe, tal vez con tu psicólogo puedas conseguir alguna información o algo que te ayude. Dentro de ese caso sí tiene sentido, obviamente, entiendo que estás cansada, pero también creo que cuando contamos nuestra historia y luchamos por nuestros derechos, estamos haciendo un bien para la humanidad, ayudando a los demás también, además de ayudarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Evitando que otras personas sean víctimas también, evitando que su empresa siga abierta, evitando que otras personas caigan en esos fraudes, ¿verdad? Y además de que tú presentes la demanda laboral, puedes comprobar y servir como testigo para esas personas que lo denunciaron, que lo demandaron, ¿sabes? Que tú estabas ahí, que tú veías, ¿verdad? Que tú sabías que él estaba viendo y que no estaba respondiendo, que no iba a reembolsar y que estaba actuando de mala fe. Una empresa no funciona de esa manera, ¿verdad? Necesitamos tener un seguimiento. Entonces, yo creo mucho que con tu denuncia, con tu voz, podrías ayudar a muchas víctimas de ese tipo, porque él anda por ahí suelto, sigue ileso y estafando a la gente, y eso es todo. Si ustedes también ya cayeron en una estafa, ya trabajaron para una empresa que los engañó, o si presenciaron una empresa estafando a otra empresa, mándame la historia a historiascanaldiadepaula@gmail.com, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Besos y hasta el próximo video.